El chico clavó el molino de viento con firmeza en la tierra. Luego sacó la batería de la radio, pero el sonido seguía escuchándose con claridad. Kamba explicó la razón. Era el viento el que generaba electricidad. Mientras las aspas giraran, la corriente seguiría fluyendo. Si se usaban aspas más grandes, podrían mover una bomba de agua. El agua subterránea subiría a la superficie. Los campos secos podrían regarse. Así podrían resistir esta larga sequía. Pero había un problema. Las aspas grandes solo podían venir de la bicicleta de su padre. Esa frase encendió la furia del padre al instante. Esa bicicleta era lo único valioso de la familia. También era su medio de subsistencia. Sin ella todos pasarían hambre. Y ahora su hijo quería desmontarla, por una idea que sonaba irreal. El padre perdió el control. Regañó a Kamba con dureza. Lo llamó fantasioso, estúpido y absurdo. Después, destrozó el molino con violencia. Esas palabras fueron como cuchillos en el corazón de Kamba. Las lágrimas nublaron su vista. No veía el futuro. Tampoco veía esperanza. La realidad pronto fue más cruel. La sequía continuó. El maíz casi no dio cosecha. Llenar el estómago se volvió un lujo. Un día, nubes negras cubrieron el cielo. La lluvia cayó de golpe. Las inundaciones invadieron los campos. El padre agitó la azada sin parar. Intentó abrir canales de desagüe, pero por más que luchó, no pudo detener el avance del agua. Después de la inundación, la sequía regresó y fue aún peor. Toda la tierra de Malawi quedó sumida en el hambre. Cadáveres aparecían por todas partes. La gente esperaba un milagro. Nadie imaginó que la esperanza vendría de un chico de 13 años. Mucho tiempo atrás, Kamba había encontrado una bomba de agua en un basurero. En ese momento lo entendió. Si la bomba funcionaba, los campos podrían revivir. Pero el pueblo no tenía electricidad. Sin electricidad, todo era solo una ilusión. Hasta que un día, Kamba vio por accidente a su hermana Aya, reuniéndose en secreto con el profesor de física. En ese lugar, el amor libre era un tabú. Al día siguiente, Kamba pensó en sabotear la bicicleta de Mulin para que no volviera al pueblo. Pero en ese instante notó algo. Cuanto más rápido giraban los pedales, más brillaba la luz delantera. Comprendió entonces que la rueda al girar activaba un generador. Ese descubrimiento fue la clave del molino de viento. Esa noche, Kamba buscó a su hermana en voz baja. Le pidió ayuda. Quería usar el generador del profesor. Al día siguiente, Kamba regresó a casa con leña y vio a su madre llorando en la puerta. Resultó que su hermana se había ido. Se marchó con el profesor para aliviar la carga de la familia. En la carta decía: si yo me voy, habrá una boca menos que alimentar. Kamba entró en la habitación de su hermana. Sobre la vieja mesa de madera, vio algo, aquello que siempre había soñado, el generador. Al día siguiente, la familia fue a hablar con el director de la escuela. Acusaron al profesor de haberse llevado a su hija. El director, consciente de su culpa, su actitud se volvió más conciliadora. Prometió hacer todo lo posible por encontrar al profesor y además permitió que Alian volviera a la escuela. También le dio acceso gratuito a la biblioteca. Alian volvió a entrar en la biblioteca, como tierra seca que recibe la lluvia. Se sumergió de nuevo en el conocimiento. Después, junto a sus amigos, empezaron a buscar materiales en la basura, buscando esperanza entre los restos. Para comprobar la teoría de los libros, se repartieron el trabajo. Algunos moldeaban las aspas, otros organizaban el cable de cobre. Alian se encargaba de montar el circuito. Tras muchos intentos, por fin terminaron un molino sencillo. Conectó el circuito a una radio. Cuando se abrió la puerta, el viento hizo girar las aspas. Al segundo siguiente, la radio sin pilas empezó a sonar. Todos estallaron de alegría. Todos saltaron de emoción y celebraron. Sin embargo, para construir un gran molino capaz de accionar una bomba de agua, la bicicleta del padre se convirtió en una pieza clave. Pero la terquedad del padre superaba con creces lo que Kamba había imaginado. Sabía perfectamente que cultivar ya no tenía sentido, y también entendía que la tierra agrietada no podía dar cosechas. Pero aún así, seguía aferrándose a las formas heredadas de sus antepasados. Kamba sintió una impotencia como nunca antes. Los conocimientos de los libros y los precisos principios científicos, ante la obstinación de su padre, parecían tan débiles. Finalmente, Kamba y sus compañeros decidieron arrebatar directamente la bicicleta de las manos del padre, pero no esperaban que el padre levantara la azada para ahuyentar a todos. Este acto asustó a todos, y todos huyeron. Solo Kamba permaneció en su lugar, mirando en silencio a su padre, con el corazón lleno de confusión y desamparo. No sabía cómo podía cambiar la situación. Intentar forzar las cosas había fracasado, y las súplicas también fueron rechazadas. Ni siquiera las pruebas podían ser aceptadas. En ese momento, la madre se puso firmemente del lado de Kamba. Antes había apoyado a su marido, porque creía en la tradición y la experiencia, y en la forma de vida transmitida por los antepasados. Pero ahora veía con sus propios ojos que esa experiencia no servía de nada frente a la realidad. Ella y su marido lo habían dado todo, pero el resultado seguía siendo desesperanzador. La tierra continuaba estéril, los niños seguían hambrientos, y la hija ya se había marchado. La madre finalmente comprendió que seguir insistiendo solo traería más pérdidas. En ese momento estaba completamente lúcida. Incluso si apoyaba a Kamba, incluso si el molino tenía éxito, aún podían fracasar. Pero también entendía que si seguían el camino antiguo, el fracaso era inevitable. En lugar de esperar un fracaso seguro, era mejor aferrarse a una esperanza desconocida y luchar por ella. Kamba representaba nuevos conocimientos y nuevas posibilidades. Quizá no los comprendían,
pero eso no significaba que estuviera equivocado. La ignorancia no debía ser motivo para destruir la esperanza. Las palabras de la madre finalmente conmovieron al padre. El padre montó en bicicleta para encontrar a Kamba, y con culpa le pidió perdón por su terquedad, pero Kamba respondió con calma que nunca había culpado a su padre. Precisamente gracias a la perseverancia de su padre, había tenido la oportunidad de recibir educación. El padre pensaba que sería reprochado, o incluso ridiculizado, o avergonzado con un «porque yo he estudiado». Pero Kamba no hizo eso, porque lo que veía no era la ira de su padre, sino el esfuerzo y el sacrificio que había hecho. Al ver la mirada firme de su hijo, el padre finalmente dejó ir su obstinación. Luego entregó voluntariamente la bicicleta. Al verla desmontada en piezas, el padre no volvió a enfadarse, sino que encendió una valiosa lámpara de queroseno para iluminar a su hijo. Después reunió a los vecinos para cortar madera y construir una estructura elevada, asegurando su estabilidad, y luego instalaron cuidadosamente el molino, extendiendo las tuberías hasta el pozo. Cuando las aspas empezaron a girar rápidamente, la bomba comenzó a funcionar. Al instante siguiente, el agua brotó con fuerza. Los aldeanos quedaron paralizados por la sorpresa, sin poder creerlo. El milagro realmente había aparecido en esa tierra árida. Luego estalló un clamor ensordecedor de alegría. En ese momento, la tierra que llevaba 4 meses de sequía volvió a llenarse de vida. Los brotes de vida volvieron a crecer sobre la tierra agrietada. Kamba aprovechó la oportunidad del destino con conocimiento y valentía, y la transformó en alimento y esperanza. El viento del continente africano se convirtió finalmente en una fuente de agua que salva vidas. En ese instante, el padre miraba a Kamba, con emociones agitándose en su interior. Había culpa por su antigua miopía y terquedad. Había asombro al ver la capacidad y la perseverancia de su hijo. Había gratitud por el recordatorio de su esposa y la comprensión de su hijo. Y sobre todo, alivio, porque la familia por fin había encontrado un giro. Esta historia real ocurrió en 2001. Más tarde, Kamba recibió la carta de admisión del Dartmouth College en Estados Unidos y logró obtener un título en ciencias ambientales. Hasta hoy, el molino de Kamba sigue girando en tierras africanas. Cuando la gente mira al cielo nocturno de África, esos molinos que giran sin cesar nos recuerdan constantemente que el poder del conocimiento puede superar cualquier obstáculo, porque los verdaderos milagros nunca aparecen de la nada, sino que son flores de esperanza cultivadas.